La política exterior de una nación no se define únicamente por los discursos que se pronuncian desde los atriles oficiales, sino, de manera mucho más reveladora, por los silencios que se guardan y las omisiones que se permiten. En el complejo tablero de la geopolítica contemporánea, la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en el centro de un escrutinio público y diplomático sin precedentes. La razón no es un simple tropiezo administrativo, sino un cuestionamiento profundo sobre la naturaleza misma de la política de Estado. El evidente y marcado contraste entre la reacción oficial frente a los Estados Unidos y la innegable, creciente y tolerada presencia rusa en territorio mexicano. Nos encontramos ante el fenómeno de la soberanía selectiva. Para entender la magnitud de esta asimetría, es necesario diseccionar los eventos recientes con un estricto rigor periodístico. Comencemos con la frontera norte. México reaccionó con una fuerza política y mediática arrolladora ante el incidente en el estado de Chihuahua relacionado con agentes estadounidenses. La maquinaria del Estado se encendió de inmediato. Este episodio no fue tratado como un simple desencuentro burocrático binacional, sino que fue enmarcado, con toda la intencionalidad del mundo, dentro del lenguaje más estricto de la soberanía nacional y el control territorial absoluto. Sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía. Y la soberanía, como la entendemos los mexicanos, viene en la Constitución en el artículo 39, que viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía dimana del pueblo. Entonces, en eso tenemos que ser, y además le corresponde a la presidenta, la defensa de la soberanía nacional. Y le corresponde a los gobernadores y a los presidentes municipales y al pueblo de México. Todas y todos debemos de ser muy estrictos en la defensa de nuestra soberanía. Hay quienes no lo creen. Calderón no lo creía. Calderón dejaba operar a los agentes extranjeros en los operativos en tierra. Él no creía en eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Colaboramos. ¿Hay agentes de seguridad en México? Sí, tienen permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se colabora con ellos, se coordina con ellos en el marco del respeto a la soberanía y de los 4 ejes que hemos definido como los criterios de colaboración con cualquier gobierno extranjero y particularmente con Estados Unidos. Pero además vamos muy bien en esa colaboración y en esa coordinación. Entonces, por eso es importante que se aclare y que cualquier gobierno estatal que quiera tener colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos o con cualquier otro país, tiene que cumplir la Constitución y las leyes, la Ley de Seguridad Nacional. Y para ello tiene que solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar y coordinarse con el Gabinete de Seguridad Federal. Tan sencillo como eso. Entonces, claro, hay personas de otros partidos que se van a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Bueno, pues esas personas obviamente no están de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes. Pues la valiente maestra que iba a venirnos a dar clases de combate al narcotráfico no llegó. Y antes de que llegara el comunicado oficial al Senado de la República, nos enteramos a través del mercachifle de Ciro Gómez Leiva
que la gobernadora de Chihuahua no asistiría a la invitación que se le había realizado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó los micrófonos y mantuvo una línea discursiva inquebrantable, centrada en la defensa férrea de la patria frente a cualquier asomo de intervención extranjera. El incidente de Chihuahua funcionó a la perfección como un detonador emocional y político. La respuesta del Estado mexicano activó de inmediato el lenguaje de la vigilancia territorial y la defensa estoica frente a la intromisión de la potencia vecina. En el plano mediático, este episodio reforzó de manera contundente una narrativa nacionalista, una narrativa históricamente arraigada en la psique del país, centrada en la necesidad imperiosa de contener a Washington. Y este recurso retórico no es un asunto menor. En la conversación pública mexicana, la defensa de la soberanía suele presentarse como un reflejo condicionado, una reacción casi automática frente a cualquier acción, por mínima que sea, que provenga de los Estados Unidos y toque territorio nacional. Es el guión establecido, el que exige indignación pública y condenas enérgicas. Sin embargo, cuando la mirada periodística y ciudadana se aparta de la frontera norte y observa el expediente de la Federación Rusa, el patrón cambia de una forma que desafía la lógica de ese mismo discurso soberano. Ese tipo de respuesta pública, severa y sin concesiones frente a Washington, contrasta brutalmente con otro expediente mucho menos visible, pero de implicaciones geopolíticas inmensas: la expansión de la presencia diplomática y la sofisticada red de influencia rusa en México, un fenómeno que se ha consolidado entre los años 2018 y 2026. Durante este periodo específico, la embajada rusa en la Ciudad de México experimentó de manera paralela y posterior a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de las fuerzas de Vladimir Putin. Mientras gran parte de las naciones occidentales cerraban filas y reducían el margen de maniobra de la diplomacia rusa, en México la representación de Moscú se expandía de forma notable, antes de verse obligada a reducir parcialmente su tamaño. Y esto, cabe destacar, no por iniciativa propia del gobierno mexicano, sino bajo una intensa presión externa. La lectura política de estos hechos, por supuesto, admite debate en los foros académicos y diplomáticos, pero el contraste fáctico es innegable y sumamente claro. Mientras el discurso oficial mexicano ha sido particularmente severo, implacable y vocal frente a episodios vinculados con los Estados Unidos, el expediente ruso ha avanzado por el país con un costo político interno prácticamente nulo. Esa asimetría, esa diferencia en la balanza de la indignación oficial es precisamente lo que puede leerse y definirse como una forma de soberanía selectiva. En términos periodísticos y de análisis político, el contraste útil y necesario no es plantear el escenario como un simple incidente aislado contra una gran conspiración en la sombra. El verdadero análisis radica en observar una respuesta pública intensa, ruidosa y exigente frente a Estados Unidos, frente a una respuesta pública extraordinariamente tenue, casi invisible, frente a un actor ruso cuya presencia e influencia crecieron sin convertirse en un escándalo político sostenido. Esta presencia rusa en México dejó de ser una hipótesis marginal o un tema de novelas de espionaje hace mucho tiempo. Hoy es una realidad documentada. Testimonios de alto nivel en las esferas de poder de Washington, sumados a rigurosas investigaciones periodísticas posteriores y el evidente crecimiento físico de la representación diplomática rusa en la capital del país, construyen un cuadro innegable de interés estratégico sostenido por parte del Kremlin hacia México. La señal de alarma más llamativa, la que rompió el hermetismo diplomático, fue la afirmación pública y categórica de que México concentraba una porción extraordinaria de personal vinculado al GRU, la Agencia de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Hablamos de operadores de inteligencia operando en territorio nacional. Más tarde, el panorama se volvió aún más denso cuando nuevas investigaciones periodísticas añadieron un dato demoledor. Los servicios de inteligencia estadounidenses, en un acto de cooperación y advertencia, entregaron a México una lista detallada de operadores rusos que se encontraban trabajando en el país bajo la conveniente cobertura diplomática. La respuesta ante esta lista es quizás el punto ciego más grande de la política exterior reciente.
Ni el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo procedieron a expulsar a estos individuos señalados. Ese conjunto de hechos concatenados permite sostener con total evidencia que la presencia y el interés operativo ruso en México fue considerada un asunto sumamente serio por autoridades de inteligencia y observadores internacionales de alto nivel. Lo más prudente en el ejercicio del periodismo de investigación, sin embargo, es no afirmar automáticamente que toda esa estructura de inteligencia actuó con libertad total en cada una de sus misiones o que contó con el respaldo expreso y activo del Estado mexicano en cada caso. Hacerlo sería caer en la especulación. Lo que sí puede sostenerse de manera irrefutable, basándonos en los hechos y las omisiones, es que hubo una tolerancia política palpable, una expansión diplomática permitida y una ausencia total de una reacción oficial que fuera proporcionalmente visible a la gravedad de los señalamientos. Pero la inteligencia militar es solo una cara de la moneda. La otra gran dimensión, quizás la más pervasiva, es la guerra por la percepción. La dimensión mediática del expediente ruso en México es, sin lugar a dudas, una de las partes más sólidas y comprobables de todo este caso. La cadena RT en español, el principal aparato de propaganda internacional del Kremlin, no solo mantuvo sus operaciones, sino que amplió agresivamente su distribución en el país. Lograron penetrar a través de sistemas de cable de alcance nacional y plataformas de televisión abierta, llegando a millones de hogares. Y su presencia no se limitó de ninguna manera al ecosistema digital o a las pantallas de los hogares. Los habitantes de la capital del país fueron testigos de cómo se registraron campañas de promoción física masivas en espacios de la más alta circulación. Los carteles y la publicidad de RT invadieron las instalaciones del metro y el metrobús de la Ciudad de México, buscando normalizar su presencia y atraer al ciudadano de a pie hacia su narrativa. Más importante aún, y de mucha mayor gravedad para la integridad del entorno informativo del país, fue la consolidación de un ecosistema local de amplificación. No solo era Rusia transmitiendo, eran actores mexicanos repitiendo el mensaje. Instituciones con historia como el Club de Periodistas de México y la publicación Voces del Periodista sirvieron de manera documentada como nodos vitales de circulación de contenido afín a la narrativa del Kremlin.